Hola, el día de hoy les voy a explicar la actividad que van a realizar como producto de las asignaturas de física o temas selectos de física. Esa actividad se refiere a la creación de un podcast usando el programa Anchor. En esta primera parte les explicaré la actividad que van a realizar y en un segundo video les explicaré el uso de Anchor. El término podcast aparece en 2004 para referirse al auge de la radio en línea no profesional. Es cuando aparecieron los primeros reproductores MP3, específicamente los iPod. Y también aparecen software para la producción de audios de manera gratuita o de bajo costo. Y una tercera aportación es que surgen los blogs en internet, ¿verdad? ¿Qué cosa es un podcast? El podcast es una manera de emisión de programas de radio donde se suscriben utilizando un programa llamado Podcaster y se van descargando los podcasts, ¿verdad? A un episodio se le llama podcast y la persona que elabora el podcast se llama podcaster. Entonces aquí vemos la interfaz de inicio que más adelante les explicaré de cómo se utilizaría. Existen 4 tipos de podcast. El primero es el solo, donde es una persona que habla de un tema en particular. El segundo es el llamado entrevista y es cuando interactúan 2 personas a base de preguntas y respuestas. El tercer tipo de podcast es el multi-host, donde ya existe varias personas involucradas en la emisión de ese podcast. Pueden ser 3 o más personas. Y el cuarto tipo es el videocast, donde pues puede ser cualquiera de las 3 versiones, pero ya utilizando video. La primera 3 solamente es puro audio. Entonces la actividad que ustedes van a realizar va a estar formada de 2 partes. La primera va a ser la elaboración de una planeación del podcast. En este caso es un podcast educativo y va a ser de tipo solo. El tema que vamos a abordar va a estar relacionado con el bloque número 3, que es lo que estamos viendo ahorita, que es la electricidad, ¿verdad? Entonces ustedes van a buscar alguna información para la cual van a elaborar su podcast. Entonces una vez que hagan esa planeación, vamos a proceder a la creación del podcast utilizando la plataforma Anchor. Entonces, como les decía, pues yo les voy a hacer un tutorial para la segunda parte. Cuando ya vayan a crear el podcast, les voy a ir indicando cuáles son los pasos que van a seguir. Pero antes de crearlo, tenemos que hacer una planeación. La fecha de entrega va a ser el día 3 de junio a través de Teams, en el cual van a subir la planeación y el podcast, y también lo van a compartir en Facebook utilizando la etiqueta podcast fisiquita. A continuación les voy a mostrar las partes que van a constituir al podcast. Una primera parte es los datos de identificación, en el cual vamos a usar el formato, se los voy a mandar y ustedes van a cambiar las partes que se encuentran en rojo. Es decir, ustedes van a definir cómo se va a llamar su podcast, cómo se va a llamar su programa y la duración estimada de ese podcast, ¿verdad? Todo lo demás, en cuanto a la asignatura, el grado y el objetivo de aprendizaje y el tipo de grabación, van a ser los mismos, ¿verdad? Esa es la primera parte, son los datos de identificación del podcast. La segunda parte es definir las 7 partes que constituyen a ese podcast. Vean que de esas 7 partes, hay 4 que son música, es decir, una introducción una transición musical, y 3 partes son las que ustedes van a narrar. Se van a registrar en el siguiente formato. Este es el guión de producción, en el cual podemos ver que aquí están las 7 partes que menciono de este lado. La primera es definir una identificación o la marca auditiva. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, ustedes van a buscar un audio que les sirva como introducción más que nada. Y después de que esa introducción termine, entrarían ustedes con una introducción, pero ya ustedes van a hablar. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo que yo utilicé, en donde pues tienen que dar la bienvenida, decir su nombre y una pequeña remembranza de lo que van a hablar en su podcast. Y terminando esta introducción va a haber una transición musical muy corta, simplemente para pasar de la introducción al contenido. Donde ustedes van a abordar un poco más va a ser aquí, en contenido. Aquí está cortado por cuestiones del espacio que tengo,
pero este documento se los voy a hacer llegar y ahí está completito toda la información que viene en el podcast que yo hice. Entonces aquí es donde ustedes van a ampliar un poco más de la información del podcast que van a elaborar. Terminado ese contenido, van a volver a poner la transición musical que usaron acá. Y terminada la transición musical, van a cerrar. Van a dar el agradecimiento por haber escuchado este podcast y algunas recomendaciones, ¿no? De que lo compartan, que se suscriban a su canal. Y así como la invitación para que escuchen el siguiente podcast que van a publicar la siguiente semana. Y al final vuelven a poner la música de identidad musical, que fue la que pusieron al inicio. Entonces, este es el formato de planeación. Así lo van a hacer primero en un documento en Word. Yo se los voy a enviar para que ustedes lo modifiquen. Obviamente, al final tengo que modificar los tiempos, ¿verdad? De acuerdo a cuánto tarda cada una de las 7 partes que lo integran. Les voy a poner el ejemplo de que yo utilicé del podcast para que vean que vamos siguiendo la planeación que hicimos acá. Hola, me da gusto que me acompañes en este primer episodio de la serie Fisiquita. Mi nombre es Luis Alfonso Ruiz Ochoa y en este primer episodio platicaremos sobre cómo, al variar la resistencia eléctrica de la piel, esta puede sufrir diferentes daños debido a una descarga eléctrica. Va a estar chida esa onda. Comenzamos. Transición musical. Muchos procesos del organismo humano son eléctricos. Si se establece una corriente eléctrica en el cuerpo, debido a una descarga, habría efectos peligrosos a partir de ciertas intensidades de la corriente eléctrica. Para una intensidad recibida de 5 mA no habría ningún daño. Entre 10 y 20 mA existirían contracciones musculares sostenidas. Se puede detener la respiración. Para una intensidad de 50 mA se considera el umbral del dolor. Entre 100 y 300 mA, funcionamiento irregular del corazón con frecuencias fatales. Para una intensidad mayor a 300 mA ya existirían quemaduras. La intensidad de la corriente eléctrica a través del cuerpo depende de la tensión eléctrica y la resistencia de la piel. Cuando más grande sea la resistencia de la piel, más pequeña será la intensidad de la corriente eléctrica que atraviese el cuerpo. La piel seca tiene una resistencia muy grande, de 100.000 ohms. Para una tensión eléctrica de 120 volts, la intensidad de la corriente eléctrica será de 1.2 miliamperes y la descarga casi no se sentiría. Sin embargo, la piel mojada tiene una resistencia menor a 5.000 ohms y la intensidad de la corriente eléctrica para la misma tensión eléctrica será de 24 miliamperes, lo que la sitúa en un nivel peligroso. Por eso hay que evitar el uso de aparatos eléctricos cuando la piel esté húmeda. Transición musical. Te agradezco por haberme acompañado en este primer episodio. No olvides suscribirte al canal y compartir este podcast con el hashtag #PodcastFisiquita. No te pierdas el siguiente episodio la próxima semana. La salida. Entonces, este es un ejemplo de un podcast que hice siguiendo las 7 partes que lo constituyen.